Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio del libro de la vida de Jesús dictada por él mismo. Aquí vamos hoy a conocer el capítulo 18 de la segunda parte. Aquí el maestro nos dice que han venido los espíritus de luz a darnos conocimientos, pero que la ignorancia de nosotros es la que atrae a todo este barajuste en que hay, ignorando los hombres en su materia, que todos somos hermanos y que verdaderamente pues la ignorancia es la que no nos deja progresar. Entonces vamos a leer aquí para mejor entender, ¿sí?, las palabras de Jesús, para que nosotros podamos vislumbrar de que verdaderamente siempre han habido misioneros, y eso lo sabemos, ¿verdad? Han habido misioneros que han dado luz en todo tiempo desde Adán y Eva. Entonces, también nosotros, pues, es una obligación de cada ser humano ver que como espíritus que somos, tenemos la necesidad de progresar y de dejar nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos sobre las cosas terrenales. ¿Sí? No estar apegado a las cosas terrenales, porque eso nos hace daño. Estamos aquí para tener un conocimiento en cada mundo, ¿verdad? Pero eso es pasajero, porque, es decir, todo queda grabado en nuestra alma, lo que vamos aprendiendo de mundo en mundo. Entonces no debemos de apegarnos a las cosas materiales porque son pasajeras. Hoy disfruto yo de una cosa, mañana disfruto de otra, y así sucesivamente. Porque las cosas materiales son pasajeras, porque el mundo pasa, ¿verdad? Pero el espíritu sigue su marcha en otros mundos. Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 18. La desgraciada condición humana atrae la conmiseración de los espíritus de luz. Es decir, los espíritus de luz vienen porque nos ven en un estado de miseria, pobre, realmente pobre espiritualmente. Es necesaria la desmaterialización del espíritu para libertarlo de la esclavitud de las pasiones. Jesús sigue su obra de redención, dificultada principalmente por el empecinamiento de los hombres en su materialidad y falta de fe. Ellos, no obstante, como espíritus que son, están destinados para la vida espiritual, y todo lo que al espíritu se refiere debe interesarles. Entonces sí tenemos aquí de que, digamos, en la época que vino el Maestro Jesús, pues había mucha ignorancia, lo mismo que hoy día la hay. Pero hoy día es por necedad y por capricho que nosotros no buscamos nada, porque ya fuimos juzgados.
y estamos sentenciados. Todos los espíritus lo sabemos. Entonces, cuando nosotros sentimos una inquietud de hacer algo, ¿sí? Debemos de hacerlo. Algo que aproveche al espíritu. Porque realmente hay algo que nosotros cada uno tenemos que hacer. Y que tenemos que hacerlo porque vinimos, hicimos un juicio destino y debemos de cumplir con ese juicio destino. Bueno, entonces ya vamos de lleno a seguir la tarea. La desgraciada condición vuestra, hija principalmente de la ceguera con que os apegáis a las cosas terrenales, muévenos a piedad hacia vosotros, a los que vivimos ya en medio de las intensas claridades del alma que ponen de manifiesto ante vuestros ojos las torpezas que como pesadas cargas de plomo oprimen a vuestros espíritus, impidiéndoles el vuelo para consentirles tan solo arrastrarse entre el inmundo fango de las bajezas propias propias de esas capas inferiores que únicamente por cobardía no habéis todavía abandonado. Vuestro empecinamiento más que todo es pues lo que os tiene encadenados al mismo montón de polvo que pisáis. Amigos míos, hijos míos, queridos hermanos míos, reflexionad con seriedad alguna vez sobre la mísera situación a que os encontraréis sometidos por no querer hacer un pequeño esfuerzo de espiritualidad. Esto es, un pequeño esfuerzo de vuestra personalidad sobre los instintos carnales y tendencias mundanas inherentes a vuestra naturaleza terrestre. Esa desmaterialización es la que os ha de encaminar hacia el grandioso destino que os aguarda y ante el cual, no obstante perplejidad demostráis o temor o cobardía, antes que decidido empuje, ¿cuál debería acontecer? Huir, por tanto, de esa judicial perplejidad y emprended con valor y confianza la conquista del imperio que en los cielos os está destinado, a cuyos senderos del Hijo de Dios mismo os lo ha enseñado, y vuelve aún él sobre sus pasos para guiaros por propia mano. Llegaríais aún sobre sus pasos llegaríais aún hasta rechazarlo nuevamente. ¿Cerraríais vuestros oídos a sus palabras, vuestros entendimientos a sus consejos y vuestros corazones al calor intenso de su sentimiento? O no sea pues
que nuevamente per- que vuestra persinacia y vuestra ceguera cause de profundo de pena para el ser que tanto por vosotros ya sufriera, quien a vosotros consagró, vive y en cuyo porvenir principalmente fijas están con empeño sus constantes miradas. Entonces aquí sí vemos que verdaderamente pues nosotros estamos apegados a las cosas materiales, ¿sí? Y eso es lo que nos ha hecho también equivocar. No hemos podido, y como todavía está pues pululando las religiones que estorban en todas partes, porque de verdad ya en este momento las religiones son un estorbo. Si en algunos siglos atrás sirvieron de algo, hoy no sirven para nada. Pero ahí están los hermanos, muchos hermanos están embolatados en eso. Desechar la vanidad y el orgullo que os ofuscan, impidiendo a vuestros sentimientos y el confundirse con los míos y a las miradas de vuestra fe, el descubrirme tras de las sencillas palabras, pero llenas de amor y de sinceridad con que vuelvo ahora a presentarosme. Sí, ciertamente cumple ahora el Mesías su mandamiento divino en mejores condiciones de las que sirviéronle en su anterior siembra, y sí, ciertamente también rodeándole con mucha mayor eficacia las elevadas alianzas espirituales de que son un principio os hablara. No es tampoco de olvidarse la mayor claridad de visión y ofreciéndole con mayor dureza en los detalles y más profunda verdad en el hecho, la ingratitud, la falsedad, las vergonzosas claudicaciones, los torpes vicios, el negro empecinamiento en el error, los odios fratricidas, las traiciones nefandas, las horribles venganzas y los asquerosos desahogos de las pasiones carnales, todo ese oscuro abismo de la loca fantasía del hombre en el error y en el mal, claramente exhibida, se encuentra entre mis miradas acongojadas, haciendo, habiendo adquirido brillo inusitado ante mis ojos los últimos y más recónditos pliegues de la conciencia humana. ¿Creéis por ventura que en medio de la condición vuestra, tan lejos aún de vislumbrarse la verdadera luz del Espíritu, creéis por ventura que el alma de Jesús pueda permanecer indiferente y fría? No, ciertamente, y tampoco pudiendo los celestes mensajes que le acompañan en el cumplimiento de su sagrada misión. Solo el amor
Y el perdón trae como arma Jesús para el cumplimiento de lo que en sus manos se les confiara. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Mas este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo hombre que obra mal aborrece la luz y no tiene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así, por tanto, hoy también acontece con gran dolor de mí mismo que ausentes veo de mi lado a muchos espíritus que debieran haber conquistado mayor elevación y grandeza y retorcieron el cambio en el sendero que con tanta voluntad emprendieron. Bueno, aquí el maestro Jesús nos da a entender que hubo muchas personas, muchos espíritus que estaban verdaderamente en el camino y de un momento a otro, pues los vicios y las cosas terrenales los hicieron cambiar de idea y se fueron por otro camino. Eso sí ya es verdaderamente tremendo. Volved pues sobre vuestros pasos vosotros los pusilánimes, recordando lo que ya antes dije. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad, pues por vosotros no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y que tenga de repente sobre vosotros aquel día de responsabilidades que para todo espíritu llegará como los días de la tierra, sino que dentro de sí mismo tiene sus limitaciones, por lo que significa en cuanto a lo que el espíritu tiene que recibir como premio o como castigo, señalando también una nueva etapa para su porvenir. Aquí nos habla del juicio, porque realmente pues él sabía que teníamos que ser juzgados y con ese juicio de mayoría hay un cambio. Pues los hermanos que no acatan el nuevo código, pues no pueden quedar en la tierra. Entonces, leyendo y analizando, pues sí, nos habla del juicio. No os asombre de lo que en cuestiones dijera con palabras como estas. En verdad os digo que no pasará esta generación que no sucedan todas estas cosas, por cuanto Jesús miraba muchas veces más en lo del espíritu que en lo del hombre, y aunque cambiado el hombre por encarnación diferente, el mismo espíritu discernía a menudo. Así también sus juicios formados eran más para el ambiente espiritual que resultábale más propicio y más armónico que para la carne.
Por tanto, su apreciación del tiempo diferente era, por ejemplo, el de los hombres, pues veíase llevado a condicionar todas las cosas así como presentes, tal como con el Espíritu acontece. Y decía Jesús a los hebreos que en él habían creído. Si vosotros perseveráis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De estas palabras salidas de los labios de quien llamado fue el Maestro, ha de salir luz nuevamente por cuanto es dicho en ellas la verdad y sabiduría mayores que las que el hombre pueda llegar. El saber mismo en el orden físico de gran provecho para el alma también resulta por cuanto es de ello, al lado de las obras buenas de lo que el alma vive, y no de alicientes tan solo materiales. El hombre, alma, es revestida de su cuerpo por la cadena de su astral, como ya os lo dije, y únicamente por el cuerpo participa de la naturaleza carnal para motivo de adelantamiento. Toma así adaptación entre las cosas de la tierra para el inquebrantamiento con ellas de su misma persona de espíritu. Mas vosotros, antes bien que enriquecer de esas cosas del espíritu, formáis con ella cadena que a la tierra lo atan y sobre él y sobre de él hacen peso para emprendimiento de su vuelo. Dominar pues antes que todo el cuerpo y sus apetitos y levantarse superior en la voluntad y en el carácter por encima de todo lo que ofrécele su pasajera morada en la tierra. Lo primero que todo y lo principal debe de ser para vuestros espíritus, desde que como tales destinados son para la vida gloriosa de los espíritus, partícipes de la grandeza de la sabiduría del Padre, que hasta vosotros os manda a su propio Hijo para deciros: elevad pues constantes oraciones al Padre para que ilumine vuestras conciencias y os haga ver claramente la verdad de lo que os digo y la verdad de mi propia naturaleza, ante la cual os empecináis nuevamente en cerrar los ojos, trabando los amorosos propósitos del mismo Padre, que brillantes reflejos hacen brotar del Hijo, que con constante empeño os llama, habiendo Él colocado también en vosotros todo el apasionado calor de sus sentimientos.
Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que verdaderamente desde los tiempos antiguos, los misioneros nos han estado enseñando sobre nuestro propio yo, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí el Maestro Jesús nos dice claramente, ¿sí? Que nosotros hemos somos muy materializados a las cosas. Y sí es cierto que la materia, pues todo sirve, ¿verdad? Pero no tenemos que estar apegados a la materia. Mm, habla de, de, de la carne, ¿cierto? Que, es decir, del sexo, pero que realmente no hemos sabido, ¿sí? Es decir, no hemos tenido, digamos, estos conocimientos tan elevados, porque el sexo es lo más primordial en el ser humano, porque es para cumplir con la ley de procreación. Pero ha, ha habido muchos errores a través de esto. Han prostituido el sexo, digámoslo así, porque no se ha sabido que es tan importante, ¿sí? El sexo es lo más sagrado que hay para el ser humano. Como una mujer tener su matriz, ¿sí? Para albergar los cuerpos de aquellos espíritus que van a encarnar. Y el hombre que a través del sexo engendra a sus hijos, porque el espíritu ha puesto el microhombre en el cerebelo del padre, y cuando es el momento de la eyaculación, el espíritu hace bajar ese, ese chip que le ha puesto allí, ese microhombre, lo hace bajar por la médula, ¿sí? Hasta que llega a la uretra y de ahí insertarlo a donde tiene que ir. Entonces, esto es tan sagrado que lo han corrompido, es decir, es lo más corrupto en ese momento, es el sexo, porque ha sido algo, es algo tan bello en el hombre, pero también como es un instinto animal, ¿sí? Pero precisamente al nosotros saber que es un instinto animal, pues debemos de educar también ese instinto, ¿sí? En alguna ocasión yo escuché, no sé si será verdad, que hay o hubo o hay, no sé, una, un grupo, debe ser alguna doctrina o algo, no sé, porque no, lo que escuché no explicaba, es decir, yo no entendía bien de qué doctrina se trataba. Que hay seres en esas personas, se unen únicamente, pero yo pienso que son espíritus ya elevados, ¿cierto? Ya con bastante conocimiento, porque dice que ellos tienen sexo únicamente cuando van a procrear. Se unen para procrear sus hijos. Pero la verdad, yo no pude averiguar, ¿sí? Sobre esto, si se trataba de algún grupo en especial o qué, pero eso escuché. Así que si eso es cierto, aquellos hermanos ya han educado el instinto sexual, ¿sí? Pero esto es algo muy hermoso que nosotros
vamos entendiendo, vamos comprendiendo a través de la doctrina y realmente yo vuelvo a decir, amados hermanos, que los que tengan el libro El Profilaxis de la Vida, lean, estudien El Anciano Primero. Es algo muy hermoso que nos da vida en los conocimientos del Anciano Primero. Bueno, yo dejo esto por acá, amados hermanos, me encantó estar con ustedes y realmente es algo muy hermoso, el estudio es algo muy hermoso. Bueno, mis hermanos, muchas felicidades, que lo pasen muy bien. Hoy se termina la Pascua, creo que hoy es el último día. Felicidades, amados hermanos. Muchas gracias.